Buenos días, hermanos. Estamos otra vez en el libro de Ruth y vamos a leer la última parte o considerar la última parte del primer capítulo esta mañana y el principio del capítulo 2. Yo creo que si vas a describir la cultura de hoy, la cultura que nos rodea, esta sociedad en la que vivimos, una palabra que todos debemos saber es la palabra empirismo. Empirismo. No sé si conoces esa palabra, pero el empirismo es la idea de que la única fuente fiable de conocimiento que tenemos es la fuente de la experiencia personal. Y esta es una idea que yo he encontrado por todos lados. Incluso cuando trabajaba en una escuela, vi una vez una cartera que decía, si tú no lo has experimentado personalmente, no lo puedes conocer. Y es una idea muy popular. Y para muchos en la cultura, la experiencia personal realmente se limita a la experiencia que tenemos a través de los 5 sentidos. Los 5 sentidos. O sea, si yo voy a declarar como cierto algo, solo puedo hacerlo por haber olido ese objeto con el olfato, o por haber visto ese objeto con mis ojos, o por haberlo palpado, o por haberlo oído, o por haberlo gustado con las papilas gustativas. O sea, el empirismo, en otras palabras, es la idea de que todo conocimiento realmente que tenemos solamente viene a través de los 5 sentidos. Y el empirismo es muy importante en su aplicación a la ciencia, porque es cierto que toda investigación científica es una investigación empírica. Se basa en la observación de objetos, cómo funcionan, observándolos con el microscopio, el telescopio, haciendo experimentos, etc. Pero el empirismo como base de una filosofía de vida es terrible. Es terrible porque la vida es más de lo que se puede palpar y ver. Y entonces, si una sociedad cree que todo conocimiento viene a través de los 5 sentidos, entonces, ¿qué lugar deja esta filosofía para el mundo espiritual? El mundo que no se palpa, lo que no se ve con los ojos. Y sin embargo, la Biblia dice que el mundo espiritual es más duradero, más real, más permanente que este mundo palpable que aparece a los 5 sentidos. O sea, el empirismo es importante en su aplicación a la ciencia, pero no es válido, no es suficiente, no es adecuado como una filosofía de vida, porque hay realidades más allá de lo que se puede palpar y ver y oler y oír. Y la verdad es que una sociedad como la nuestra, que se basa en el empirismo, siempre va a tener una tendencia al ateísmo, a negar la existencia de Dios. Y nosotros, viviendo en esta cultura, estamos muy influidos por la cultura. Pero yo digo que el problema del ateísmo no es un problema solo de las culturas modernas, es un problema del corazón humano. Es un problema con el que todos luchamos. Porque os digo una cosa, aunque tú no seas un ateo teórico, pero todos luchamos con el ateísmo práctico. El ateísmo práctico es vivir como si Dios no existiera, como si no estuviera allí. Y se manifiesta de muchas maneras en la vida de una persona, cuando no busca a Dios, cuando no ora a Dios, cuando no lee su palabra, cuando no busca su voluntad. Es
Ateísmo. Ateísmo práctico. Y este es un problema incluso para el creyente, porque todos llevamos dentro lo que se llama la carne. Es ese remanente de la naturaleza caída de Adán. Y la carne es intrínsecamente incrédula. La carne solo cree en lo que se palpa, lo que se ve. Entonces, aunque Dios ha generado, si somos creyentes, ha generado en nuestros corazones la fe, que es la capacidad de creer en lo que no se ve, aún así, por quedar en nosotros ese remanente de la carne, hay una lucha interna entre la fe y la incredulidad. Y eso en cada creyente. Y es una lucha que ha existido siempre, incluso en tiempos antiguos. Y ahora estáis pensando, ¿qué tiene todo esto que ver con Ruth? Pues esta mañana, hermanos, vamos a considerar esa lucha en el corazón de una mujer que encontramos en el primer capítulo de Ruth y se llama Noemí. Noemí, una mujer hebrea que era creyente, pero había sufrido mucho en su vida. Y ese sufrimiento, pues, le abrumaba de tal manera que solamente se podía fijar en las circunstancias tristes y dolorosas en el mundo material. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando experimentamos un golpe, una tragedia inesperada, que nos deja tan impactada la tragedia, que nos convertimos en empiristas. Solo podemos creer en lo que está delante de nuestros ojos. Y nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Vamos a considerar a esa mujer Noemí. Y vuelvo a decir que ya hemos conocido a Noemí en el primer capítulo de Ruth. Ella fue a la tierra de Moab con su familia y ahí perdió a su marido y perdió a sus 2 hijos. Y fue un golpe tan grande para ella que decidió volver a su tierra madre, a la tierra de Israel, cuando se enteró de que había pan en la tierra de Israel. Y fue acompañada por su nuera, Ruth, una mujer moabita, pero una mujer creyente, una mujer que había llegado a la fe en el Dios de Israel. Y es un cuadro triste cuando llegan a Belén. Es un cuadro triste. Es como si hubiera una densa nube oscura sobre la vida de Noemí. Y ella no puede ver nada, pero nosotros los lectores sí podemos ver rayos de luz penetrando esa nube oscura. Y sabemos que esos rayos de luz hubieran traído mucho consuelo al corazón de Noemí si solo hubiera podido ver esos rayos de luz. Pero lo que pasa muchas veces es que cuando estamos llenos de tristeza, de lamento, eso nos corta la vista. Vuelvo a decir, nos convertimos en empiristas. Pero leemos aquí que cuando estas 2, Noemí y Ruth, llegaron al pueblo de Belén, que todo lo que esa mujer había sufrido había cambiado su aspecto. O sea, sus experiencias le habían pasado factura a su rostro. Porque leemos aquí en el versículo 19, dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? O sea, ellos se sorprendieron por verla. Tened en cuenta que ella había estado fuera de la tierra de Israel 10 años por lo menos. Y ahora ha vuelto y seguramente su aspecto ha cambiado de forma dramática. Seguramente tenía más canas, más arrugas en la cara, pero veían que algo le había pasado. Entonces, lo que vamos a considerar en esta mañana son tres cosas. Primero,
lo que Noemí sentía en este momento. Segundo, lo que tenía en realidad. Y en tercer lugar, la forma en que Dios obró para proveer a ella y a Ruth. Entonces, ¿qué es lo que sentía? 3 palabras para resumir sus sentimientos. Sentía amargura, vacío y aflicción. Amargura, vacío y aflicción. Leemos aquí que cuando las personas en el pueblo se sorprendieron por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hay un juego de palabras aquí, porque la palabra o el nombre Noemí significa placentera, o se puede decir agradable, ¿no? Entonces está diciendo, ya no me llaméis agradable, porque Dios ha quitado de mi vida todo placer, todo lo dulce de la vida se me ha quitado y solamente me queda amargura. Así que llamadme amargura, porque quería transmitir a la gente que no era la misma persona que había dejado Belén ya hace 10 años. Había regresado, pero como otra persona. No esa persona despreocupada y alegre con un marido, con 2 hijos. Había vuelto como una persona amarga. Pero no amarga en el sentido de resentida, enfadada con Dios. No hay evidencia de que ella, por ejemplo, había permitido que una raíz de amargura en el sentido pecaminoso hubiera crecido en su corazón. No estaba airada con Dios, no estaba quejándose y pues maldiciendo a Dios, no. Es amarga o se siente amarga en cuanto a las experiencias que le han pasado. Esas experiencias de perder a su marido y perder a sus hijos, esas experiencias le han cambiado totalmente. Y ella piensa que sería ridículo mantener el mismo nombre. Agradable. ¿Yo agradable? No puedo vivir una mentira. No puedo vivir una mentira. Debéis llamarme por un nombre más apropiado. Llámame amargura, porque mis experiencias me han dejado así amarga, dolida. No solo eso, se sentía vacío. Dice aquí en el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Otra vez, no debemos ver en estas palabras una actitud de resentimiento hacia Dios, pero sí reconoce que Dios es soberano en todo lo que ha experimentado. Dios mismo le ha enviado esa experiencia, pero lo ve como un juicio divino. Dice, ¿por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? O sea, Noemí se sentía ahora vacía porque Dios mismo le había privado de las bendiciones que antes disfrutaba. Dios en su soberanía y en su justicia le había quitado cosas y ahora quedaba vacía. Y eso nos lleva a la tercera palabra, aflicción. Cuando dice, ¿por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella seguramente se sentía culpable, porque seguramente jugaba un papel en la decisión de su marido Elimelech de llevar a toda la familia a la tierra de Moab.
Cuando se marcharon a la tierra de Moab, vimos en el primer mensaje que eso no era la voluntad de Dios. Dios quería que su pueblo se quedara dentro de la tierra prometida, porque les había establecido allí. Entonces, había cierta falta de fe en la decisión de dejar la tierra prometida para vivir en medio de una tierra totalmente pagana. Y seguramente Noemí había jugado un papel en animar a su marido a tomar esta decisión, porque había falta de pan en Israel, había más pan en tierra de Moab. Entonces, pero por causa de esta mala decisión había perdido todo. Había vuelto como una viuda, sin marido, sin hijos, una persona indigente, no tenía ningún medio para sobrevivir, ningún trabajo. Así que se sentía totalmente desprovista de todo. ¿Y cómo debemos evaluar estas palabras de Noemí? Yo creo que vemos algo positivo y algo negativo en su forma de hablar. O sea, por un lado hay algo loable en su manera de hablar, pero también hay algo para criticar. ¿Qué es loable? Es loable que ella se sienta libre de expresar honestamente sus sentimientos delante de Dios y delante de los hombres. Hay algunos cristianos que tienen un concepto incorrecto y piensan que si soy un creyente, entonces debería aparentar siempre ser feliz, porque si no, es como pues no respetar la fe de mis hermanos en Cristo. Tengo que ponerme una cara feliz, y si alguien me pregunta cómo estás, bueno, en Jesús soy feliz todo el tiempo. Pero sabemos que esto no es la realidad, hermanos. A veces pasamos experiencias terribles en la vida y es bueno que nosotros, en primer lugar, podamos reconocer esto y confesárselo a nosotros mismos. Decir a nosotros mismos, me siento destrozado, me siento abandonado por Dios, me siento amargo por dentro, vacío, afligido. Pero también debemos tener esta misma confianza con nuestros hermanos en el Señor y poder compartir cuando estamos realmente pasando por sufrimiento grande, acercarnos a ellos y decir, ora por mí, por favor, ora por mí, porque me siento desolado, me siento afligido. Entonces, esto es bueno en sí. Pero luego hay otro lado, otra cara de la moneda, y es que parece que, aunque ella ha sufrido todo eso, parece que está permitiendo que todas estas fuentes de dolor en su vida le quiten por completo la vista espiritual de Dios y la presencia de Dios aún con ella. Porque digo eso, porque lo que dice es correcto. Es correcto, ha sufrido todo eso. Y es legítimo que ella diga, me siento amarga por dentro, me siento vacío. Es correcto, pero no es un cuadro completo. Y los lectores, nosotros, podemos ver cosas acerca de las circunstancias de Noemí que ella misma no veía en ese momento. Que si hubiera visto esas cosas, quizá hubiera sentido mejor. ¿Qué cosas aún tenía esta mujer? Pues en primer lugar, tenía aún una comunidad de personas empáticas, personas que se preocupaban por ella, que estaban a su alrededor. Estas personas que ya conocía. O sea, estaba volviendo a tierra conocida. Estaba otra vez entre vecinos y amigos que ya conocía. Todos reconocieron a ella. Todos se regocijaron por verla.
Y aparentemente todos estaban dispuestos a prestar sus oídos, a escuchar su historia, a manifestar cierta preocupación por ella, cierta compasión. Hermanos, cuando estamos en tiempos de gran soledad, de gran lamento, una de las bendiciones más grandes que tenemos es un amigo que está dispuesto a sentarse con nosotros, a tomar un café, a escuchar todo, sí, con quien podemos derramar nuestros corazones. Por eso ningún miembro de esta iglesia jamás tiene razón para decir: yo no tengo ningún ministerio en mi iglesia. Yo no tengo nada que pueda hacer. Pues es un gran error pensar así. Porque no debemos pensar que el ministerio es algo que solo ocurre durante las reuniones, en este lugar o detrás de este púlpito. El ministerio es lo que ocurre de lunes a domingo. El ministerio es esa preocupación que debemos manifestar unos por otros, y cuando nos enteramos de que alguien está pasándolo mal, que respondemos a esto. Y todos tenemos parte en este ministerio, porque somos una familia. Noemí tenía eso, tenía amigos, vecinos a su alrededor. También tenía a su lado una nuera comprometida a quedarse con ella hasta la muerte. Eso es lo que le había dicho Ruth. Yo me quedo contigo hasta la muerte. Yo me voy a preocupar por ti, voy a cuidar a ti, voy a hacer todo lo que pueda para proveer a tus necesidades. Qué gran bendición aún le quedaba a esta señora mayor. Tener a una nuera así, una nuera que le amaba tanto, que estaba dispuesta a sacrificarse por ella, por amor a ella. Y luego, sobre todo, Noemí tenía Dios. Dios no le había abandonado. Y el Dios que ella conocía, fijaos en cómo le describe: el Todopoderoso. Dice: grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La palabra en hebrea, la expresión en hebrea es El Shaddai. El Shaddai. Y es uno de los nombres de Dios revelados en la Biblia. Y es un nombre que hace hincapié en el poder omnipotente de Dios. Que Él es un Dios capaz de hacer todo. Que para el afligido, para el necesitado, para el pobre, para la persona indefensa, Dios está allí. Dios puede actuar. Dios puede sacar a cualquier persona de una situación desesperada. Y Dios va a actuar así para Noemí en este libro, como vamos a ver a continuación. Entonces consideramos, pues, cómo Dios en este momento empieza a proveer a las necesidades de Noemí. Ella acaba de volver a su tierra madre como una persona indigente, una persona sin medios para vivir. Pero fijaos en lo que dice el versículo 22. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dios ya va encaminando a estas mujeres para que lleguen justo al momento cuando va a empezar la siega de la cebada. Ahora bien, para una mujer, para una viuda en Israel en aquellos tiempos, realmente había pocos trabajos disponibles para una mujer que se encontrara en circunstancias así. Pero una cosa que podía hacer en tiempos de la cosecha era ir a los campos y recoger el trigo, recoger la uva, recoger la cebada,
lo que fuera. Y esto es lo que Ruth comienza a hacer. Ella es joven, ella es fuerte, a lo mejor Noemí no puede salir al campo, pero ella sí. Entonces, la siega de la cebada en Israel siempre comenzaba en la primavera, en el mes de abril. Y era un tiempo de gran bendición para los pobres de Israel, porque Dios en la ley había mandado a los judíos a acordarse de los pobres en el tiempo de la siega. ¿Cómo? Pues Él dio el mandato de que los propietarios de campos no podían segar los campos hasta los últimos rincones. Tenían que dejar esos rincones de sus propios campos sin segar para que los pobres pudieran ir allí y recoger. O sea, Dios quería infundir en su pueblo una preocupación por los necesitados. Escuchad lo que dice en Levítico 19. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová. Fijaos en estas últimas palabras. Yo, Jehová. Está diciendo, este mandato surge de mi carácter. Yo, Jehová. Yo soy un Dios bondadoso, compasivo, generoso. Y sois llamados a reflejar mi carácter. Así que tenéis que mostraros también bondadosos, compasivos. Debéis recordar que fuisteis esclavos en la tierra de Egipto y yo os saqué de allí por mi generosidad. Así que tenéis que hacer lo mismo. Tenéis que tener compasión de los necesitados. Yo creo, hermanos, que en este texto vemos realmente una base bíblica. Podemos decir, hay una base bíblica para una sociedad justa, para crear programas de ayuda social para los necesitados. Yo creo que esto se puede decir bíblicamente, que una sociedad que cierra su corazón a los pobres es una sociedad injusta. Es una sociedad que no esté reflejando el carácter de Dios. Y cuando hablo de personas necesitadas, estoy hablando de personas verdaderamente necesitadas. No personas holgazanes. Estoy hablando que no quieren trabajar y que son perfectamente capaces de hacerlo. No, estoy hablando de personas que por razones fuera de su control se encuentran en necesidad. Viudas, personas discapacitadas, personas viejas, personas con necesidad. Y este es algo bíblico, es algo bíblico. Ahora, bien, tenemos que distinguir entre la compasión bíblica que vemos aquí en esta provisión de la ley y el comunismo, porque a veces se confunde estas dos cosas. Creo que debemos como cristianos entender la diferencia entre la compasión bíblica y el comunismo. El comunismo no se basa en la compasión, se basa en la envidia y el resentimiento. Porque el comunismo, dice, es la idea de que es una tentativa por parte del hombre de abolir completamente cualquier desigualdad en la sociedad. Y con este deseo de abolir cualquier desigualdad, entonces el comunismo dice que el Estado tiene el derecho de apoderarse de todo y de hacerse dueño de todo, aboliendo la propiedad privada, aboliendo las empresas privadas. El Estado mismo es el dueño de todo.
y reparte como quiera para supuestamente hacer a todos iguales. Pero la Biblia nunca sugiere que la propiedad privada sea pecaminosa. De hecho, el sexto mandamiento, no hurtarás. El 10º mandamiento, no codiciarás. ¿Qué es hurtar? Hurtar es robar lo que le pertenece a otro. Codiciar es desear lo que Dios le ha dado a otro. O sea, supone que la propiedad privada es lícita. Entonces, la Biblia no dice, tampoco dice a Booz, el propietario de este campo, no dice en ningún texto que los propietarios pecan por tener propiedad que otros no tienen y que deberían dar todo al Estado, que el Estado se haga dueño de todo. No. Lo que sí dice a cada individuo es que debemos imitar la bondad y la generosidad de Dios. Y eso significa que todos debemos ver las cosas que Dios nos ha dado como un recurso, como recursos para bendecir a otros. Y debemos entregarnos a la generosidad, a la liberalidad, a compartir. Este es el llamamiento de Dios a todos, según los medios que tenemos. Entonces, sí, vemos aquí esta realidad de que Dios se preocupa por los pobres. Y Dios se preocupaba claramente por Ruth, por Noemí, aunque ellos, a lo mejor ella, Noemí, no tenía los ojos para verlo en este momento. Estaba tan amarga, tan vacía, tan triste. Pero en realidad, hermanos, lo que Dios estaba haciendo es que estaba proveyendo a ella para que no pasaran hambre. Curiosamente, esta provisión también implicaba que Ruth tenía que trabajar. No es que se sentaba en la casa y esperaba a que la cebada llegara a su puerta, ¿no? Ella tenía que salir al campo, tenía que trabajar. Pero era una provisión de la misericordia de Dios para proveer a los pobres. Y el hecho de que llegaran en este momento y en el mes de abril, en la primavera. ¿Qué es la primavera? Es la estación de vida nueva. Es el símbolo de que la vida continúa. Y era como una señal profética para estas mujeres, para entender que Dios estaba aún con ellas, que estaban al borde de un nuevo día, de un nuevo amanecer. Es como si Dios dijera a Noemí, Noemí, no te olvides de mí. Aunque te sientes vacía, no te vas a quedar vacía para siempre. Yo voy a llenar tu plato. Yo voy a quitar tu amargura. Yo voy a darte gozo que no te puedas imaginar. Y en el próximo mensaje vamos a ver cómo Dios empieza a cumplir este propósito. Pero ya vamos a hacer un resumen de las bendiciones, las muchas maneras en que Dios estaba bendiciendo a estas mujeres. Primero les trajo con bien a la tierra de Judá. Les trajo con bien. Luego puso a su alrededor a una comunidad de vecinos que se preocupaban de esas mujeres. Tercero, le dio a Noemí una nuera comprometida, cariñosa, una nuera que se preocupaba por ella. Luego les dio pan en la mesa, les dio los medios para recoger cebada para que no pasaran hambre. Dios estaba obrando y la semana que viene vamos a ver cómo Dios dirigió a Ruth, dirigió sus pasos, condujo sus pasos para que llegara a los campos de un pariente cercano.
de Noemí. Y ahí, pues, Dios iba a hacer algo maravilloso. Dios iba a bendecir a estas dos mujeres mucho más allá de lo que podrían haberse imaginado. Entonces, hermanos, ¿cuál es la lección principal que debemos sacar de este pasaje, de todos estos eventos? Yo creo que la lección principal es la necesidad de andar en este mundo siempre por fe y no por vista. Sobre todo en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, tiempos de tragedia, tiempos cuando hemos sufrido un golpe, una pérdida y solo podemos ver lo negro. Es importantísimo en esos momentos que nos acordemos de la presencia del Señor con nosotros. Esa presencia invisible, pero aún así evidente. Dios no vamos a poder palpar ni ver a Dios con los ojos. El empirismo no nos va a llevar a Él. Pero sí hay evidencias claras de su presencia en la vida de estas mujeres. Y tenemos que ser conscientes de nuestra tendencia de caer en la incredulidad en tiempos difíciles. Yo he pasado la experiencia triste de conocer a varios amigos míos que se han vuelto ateos después de haber confesado a Cristo. Y curiosamente, yo he visto un patrón en esto, que parece que casi siempre, en el caso de estos amigos, se volvieron ateos después de haber sufrido un golpe terrible en su vida. Uno, por ejemplo, estaba muy enamorado de una mujer y su relación con ella se rompió y ella se fue. Y el día después, o 2 días después, me dijo, pues he perdido mi fe. No, ya no soy creyente. Luego otro que conozco perdió a su padre en un accidente terrible. Se ahogó en un río. Y poco después dijo que ya no era creyente. O sea, tenemos que ser conscientes de que en tiempos de tragedia, Satanás va a intentar sacudir nuestra fe. Va a intentar desviar nuestros ojos del Dios invisible para que creamos que lo único que existe es lo palpable y lo tangible y lo visible. Noemí podría haber caído en la incredulidad, pero gracias a Dios, como era una mujer de fe, ella no perdió su fe, pero sí parece que tenía la vista corta, porque todavía no veía las maravillas que Dios estaba haciendo en su vida. Gracias a Dios, tenemos el mejor ejemplo en el mundo para saber cómo andar por fe en tiempos de dificultad. Y es nuestro Señor Jesús. Si hay alguien que podría haber dicho, llámame amargura, era Jesús. Podemos verle allí en el huerto de Getsemaní, cuando se sentía totalmente vacío, porque ya no gozaba de los gozos de la comunión con su Padre como antes. Ya su alma se sentía abrumada de tristeza y dolor, tristeza hasta la muerte. Ya tenía delante de sí una cáliz llena de hiel y él tenía que beberlo. Tenía que beber de ese cáliz. O sea, él estaba lleno de aflicción, de amargura en su vida. Y sin embargo, siguió fijándose en su Padre Celestial. Y decía, aunque todos me abandonen, el Padre está conmigo. El Padre me va a sacar de todas mis aflicciones, me va a salvar incluso del dolor de la cruz. Lo sé porque lo dice en las Escrituras. O sea, el Señor Jesús se fijó en las promesas de Dios,
Siguió aferrándose a lo que Dios mismo, su Padre, el Padre Celestial, le había dicho en las Sagradas Escrituras, y confiando en la promesa del gozo futuro, fue capacitado a soportar el dolor presente. Leemos en el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Cristo fue fortalecido para soportar el sufrimiento de la cruz porque sabía que ese sufrimiento daría lugar a su entronización en el cielo, a la diestra del Padre, el gozo final del triunfo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. La promesa de gozo futuro le sostuvo en el valle de la muerte, en el pozo del dolor más profundo. Y nosotros, hermanos, si tenemos a Cristo como el autor y el consumador de nuestra fe, nosotros también podemos afrontar el valle más profundo de aflicción, sabiendo que como Él triunfó, por medio de Él podemos también triunfar. Podemos seguir adelante con los ojos puestos en Él y podemos vencer al enemigo. Así que, hermano, hermana, no sé qué experiencia puede estar pasando en esta vida, pero si te encuentras en un momento de aflicción, ten ánimo. El Dios de Noemí está contigo. Puedes seguir adelante, pero tienes que andar por fe y no por vista. Tienes que rechazar el empirismo y reconocer que hay realidades más allá de lo que tú puedes palpar y ver y sentir en este momento. Y son palabras reveladas en las Escrituras, pero la evidencia de la presencia de Dios contigo es evidente. Yo te aseguro, es evidente, aunque tú no lo ves. Así que pídeselo al Señor. Dile, Señor, abre mis ojos para ver la evidencia de tu presencia conmigo. Y te digo una cosa, una de las evidencias es este mensaje que estás escuchando. El mero hecho de que Dios, por medio de su palabra, te está hablando en esta mañana, usando este pobre instrumento, esta es evidencia de la presencia de Dios contigo. La promesa de Dios a sus hijos es siempre la misma. No te desampararé, ni te dejaré. Y por eso podemos responder, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Vamos a orar. Señor, nuestro Padre, te damos las gracias por tu presencia invisible con nosotros. Confesamos, Señor, en esta mañana que el empirismo no es una filosofía adecuada para la vida, aunque tiene su lugar, pero hay realidades más seguras, más ciertas, más allá de los 5 sentidos. Y la realidad mayor eres tú, Señor. Y confesamos en esta mañana de que estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Confesamos, Señor, nuestra confianza de que tú te preocupas de nosotros, tú nos amas y has manifestado este amor ya por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Señor, que Él vino conforme a las Escrituras, a las profecías antiguas. Gracias que Él resucitó de entre los muertos y que fue visto por muchas personas.
Gracias que Él ahora reina a tu diestra sobre este mundo. Y gracias, Señor, que Él vuelve, que Él va a regresar para su iglesia. Ayúdenos, Señor, hasta aquel día a seguir andando por fe y no por vista. Ayúdenos a edificarnos sobre el fundamento de tu palabra y tus promesas seguras y verdaderas, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos en esta mañana. Te pido que tú nos fortalezcas, que tú nos acompañes en la semana que viene y que podamos seguir buscándote, Señor. Quita de nuestra vida cualquier ateísmo práctico. Ayúdanos a ser buscadores constantes, buscando tu rostro cada día, en oración, en alabanza, en adoración a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.